Una particularidad en este momento del debate nacional es el planteamiento de la oposición destinado a sacar al presidente Maduro de Miraflores. Poco a poco se va centrando en ese aspecto, la manera como enfoca la situación la actual oposición que controla la Asamblea Nacional. Es posible hacerlo. Es posible pasar incluso por encima de una figura establecida en la Constitución como es el revocatorio. En el país hay preocupación e inquietud por este tema. Y nada más indicado que conversar en el día de hoy con uno de los mejores constitucionalistas de Venezuela, si no el mejor, gran analista político, uno de los, vamos a decirlo así, padres de la Constitución bolivariana. Se trata de Germán Escarrá, brillante jurista. Muchas gracias, José Vicente. Y buen amigo. Bienvenido. Gracias, sobre todo por lo de buen amigo. La verdad es que la oposición desde los primeros días, sobre todo en la instalación de la Asamblea, su presidente, el discurso estuvo centrado en señalar que el objeto fundamental era en un lapso no mayor de 6 meses salir del presidente Maduro en base a la Constitución, fue lo que se dijo en esa oportunidad. Si hiciéramos un examen rápido de la Constitución, nos daríamos cuenta que eso no tiene ninguna posibilidad real. La Constitución prevé, en primer lugar, mucho más conocido, el referéndum revocatorio. Eso requiere el 20% del cuerpo electoral, casi 4 millones de solicitantes, que deben cumplir con una serie de procedimientos y requisitos. Y en el supuesto que no hubiese controversias judiciales, acciones de amparo, recursos de nulidad, bueno, eso llevaría un tiempo muy prolongado para después ir a donde tiene que llegar, que es al titular de la soberanía, el pueblo de Venezuela, que es el que definitivamente pues tiene que tomar esa decisión. Sí, hablaron de revocatoria con un plazo de 6 meses, ¿no? Sí, no dan. Prácticamente sí. Se vence en junio ese plazo. Así es, los lapsos no dan. Para lo que ellos plantean desde el punto de vista de la realidad, no desde el punto de vista del discurso. Exacto. Luego han hablado de una enmienda y dejan abierta cualquier otra posibilidad, que es lo verdaderamente inquietante me parece a mí, ¿no? Sí. Sigue adelante. Bueno, José Vicente, en el caso de la enmienda, ciertamente ellos pueden hacer una proposición de enmienda, como han dicho, para reducir el periodo constitucional presidencial. Claro, el procedimiento es una iniciativa legislativa, debe debatirse como una ley ordinaria y finalmente, una vez que se produce el acuerdo, va al Consejo Nacional Electoral para el referéndum. De la misma forma, el presidente de la República, solo que no con el debate de la Asamblea, sino en Consejo de Ministros, puede solicitar reducir el periodo constitucional de todos los integrantes de la Asamblea Nacional. Incluso solicitar en esa enmienda que se declare en transición esta Asamblea y se recomponga en términos de rehacer la Asamblea Nacional, siempre democráticamente, y le correspondería al pueblo, pues entonces escoger entre las dos enmiendas. De tal manera que la propuesta de enmienda es inviable, lo que va a generar es más conflicto. Polemológicamente lo que podría producir es un círculo de violencia, que no sé si ese es el objetivo final, en el que los venezolanos no van a acompañar a ningún líder, a ningún sector, ni a la oposición, ni a ningún grupo. Los venezolanos quieren paz, quieren concordia, quieren progreso, quieren salir de esta situación en la que nos encontramos en los actuales momentos en el orden económico y en el orden social. Hay otras vías que son las llamadas faltas absolutas. Una de ellas depende de Dios, no de nosotros, y que no queremos, que es el fallecimiento del primer magistrado. La otra sería el enjuiciamiento político del presidente, ahí tiene que intervenir el Tribunal Supremo de Justicia, y en el resto, las llamadas incapacidades física o mental, debe intervenir el Tribunal Supremo de Justicia, y lo mismo en el abandono constitucional del cargo.
Queda entonces en las llamadas faltas absolutas lo que están diciendo, creo que en los últimos momentos, que es la idea de la renuncia. La renuncia es imposible. Todo el que conozca a Nicolás, al presidente Maduro, sabe que él tiene un peso enorme, enorme en el orden moral. Es su columna fundamental, que es el legado del presidente Chávez, y una enorme responsabilidad histórica, de tal manera que en términos de compromiso, en términos de lealtad histórica, de lealtad moral, esa posibilidad no existe. Pero además, las características del presidente Maduro son de resiedumbre cívica, no son precisamente la de la doblez o la del atajo, todo lo contrario. Es una persona con una gran diafanidad, con una gran claridad y con una gran sinceridad. Así que la idea de la renuncia puede servir para el discurso, quizás para engañar, pero no es una realidad en términos políticos y mucho menos en términos constitucionales y muchísimo menos en términos personales. Te pregunto, Germán, hay que presumir que los dirigentes de la oposición conocen esa situación, desde el punto de vista jurídico, de interpretación de la Constitución. Claro. Bueno, sería insólito que no la conocieran, ¿no? Sí, no, bueno, yo lo presumo también. Entonces, ¿qué los mueve a mantener esa actitud de rehuir los planteamientos que realmente le interesan al país, ¿no? Avanzar en la solución de los problemas, ¿no? Concertar políticas con el gobierno, buscar fórmulas para atenuar la crisis. ¿O qué otra cosa buscan? Pues? Eso lo vemos en la no aceptación o no aprobación del decreto de emergencia económica. Es una situación compleja, difícil. El presidente ahí no restringía ninguna garantía constitucional, sino que procuraba de manera excepcional que se flexibilizara y se facilitara todos los movimientos de naturaleza económica para la seguridad alimentaria y, por supuesto, para resolver gravísimos problemas que tiene la nación en este momento y que, como bien dices tú, requerirían de una agenda nacional de participación de todos los sectores de Venezuela. Lamentablemente no es así. La oposición o un sector en este momento protagónico en la Asamblea Nacional ha venido señalando más bien rutas extrañas. Esta ruta de negarse a aprobar el decreto de emergencia económica, de no asistir a las reuniones a las que han sido invitados en materia económica, a instalar el Comité de Economía Productiva, entre otros aspectos, lo que nos hace pensar es que el único objeto que se tiene al llegar a la Asamblea no es legislar, no es investigar, no es controlar, no es cooperar con el desarrollo institucional del país y de la República, sino fundamentalmente desestabilizar y en ese momento, bueno, seguramente acudir a procedimientos no previstos en la Constitución. Yo espero de verdad que eso no ocurra. La verdad es que el pueblo de Venezuela quiere, ama, toca, de alguna manera conoce su Constitución como ninguna otra y no creo que eso, si ocurriera, lo vaya a permitir el pueblo de Venezuela y las instituciones de la República. Fíjate, pareciera que en el ADN de la oposición está el signo ese del golpismo, de la aventura, tal y como quedó demostrado el 11 de abril del 2002, inmediatamente después el golpe petrolero, Sí. Y posteriormente las actividades terroristas. Incluso en la administración de Maduro, inmediatamente que desconocen ellos el resultado electoral, se lanzan a la calle, provocan una serie de muertos y daños materiales. Y se repite la misma tendencia, que se plasma de nuevo con las guarismas del año 2014, en febrero. Es decir, hay esa tendencia, ¿no? Vamos a decir que morbosa, ¿no? Para calificarla de alguna manera, que por lo demás le ha dado pésimos resultados. Está demostrado que el resultado positivo para ellos es transitar la vía democrática y pacífica y concurrir a las elecciones sin carta en la manga, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué esa conducta? Tú que eres un buen analista político, de una oposición que tiene posibilidades en el campo democrático. No, sin lugar a dudas.
porque además hay un gobierno democrático que le permite todas las actuaciones. Sin lugar a dudas, o sea, llama la atención que cuando se gana como se gana, no hay un reconocimiento al Consejo Nacional Electoral. Es decir, yo acepto al Consejo Nacional Electoral cuando gano, pero no cuando pierdo. Lo que dice mucho ¿Cuál es el origen del poco talante democrático. Germán? Yo lo que creo es que no se ha internalizado suficientemente y con claridad el proceso histórico que vive Venezuela desde hace ya casi 2 décadas. Nosotros venimos de un proceso de deterioro moral muy grave, que quizás las nuevas generaciones todavía pudieran no palpar con claridad. Nosotros venimos de unos niveles de verdad extraordinarios de corrupción política, ética y moral. Nosotros venimos prácticamente del derrumbamiento de la República y emergió el proceso constituyente como una gran esperanza. En ese momento se produce un liderazgo muy claro, el del presidente Chávez, unas banderas también claras, la constituyente como forma pacífica y democrática de resolver la situación y de relegitimar los poderes. Y finalmente empezó a transitarse el ejercicio del gobierno a pesar de los sectores que apelaban al golpe, a la ruptura inconstitucional, que apelaban de alguna forma y lo siguen reiterando a formas no legítimas, no jurídicas, no constitucionales. Al final, cuando uno estudia, analiza, evalúa las distintas formas que pudieran estar pensando en el orden constitucional de salidas presidenciales, ninguna es posible en la realidad que no sea acordarse en un plan económico, social, político, una especie de pacto de Estado de todos los sectores de la vida nacional y en ese sentido enrumbar al país, más bien apoyar, pues no se trata de apoyar a una persona que está en la presidencia de la República, se trata de apoyar a Venezuela. Tenemos problemas extremadamente graves de orden fronterizo, de la geopolítica del petróleo, tenemos problemas sumamente graves en lo que tiene que ver sobre todo con política económica, con nuestra inserción en el orden internacional. Las políticas de Estado internacionales pues tienen al final que ser políticas de gobierno porque no hay forma de establecer un diálogo, de establecer puntos de encuentro, aún desde las diferencias. Lo que hace pensar que hay un sector, no se puede decir eso de toda la oposición, mucho menos del pueblo opositor, sino hay un sector que se ha logrado empadronarse, montarse, posicionarse en las cúpulas estructurales de la oposición y de sus distintas organizaciones, cuyo objeto es salir del presidente por cualquier vía, constitucional o no constitucional. Olvidando que tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana muy institucional, muy en defensa de la democracia, muy en defensa de la Constitución, José Vicente. Yo me sorprendí hace unos días, casi un mes creo, cuando me invita el ministro de la Defensa a una reunión en el Salón Bolívar del Ministerio de la Defensa. ¿Cuál era el tema? La Constitución. Que hablara de la Constitución, que hablara de la democracia, que hablara del Estado de Derecho, que hablara de la doctrina militar en el marco de la nueva Constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A mí me llenó eso de verdad de mucho orgullo, saber de esa institucionalidad, de ese pensamiento, de esa doctrina. Vamos a hacer una pausa. Como no, todo. Pero quiero dejar en el aire la siguiente consideración. Todas las encuestas, no importa su origen, dicen que casi el 90% de los venezolanos, de la población nacional, repudia la violencia, Así es. la acción subversiva, la posibilidad de interrumpir el curso del desarrollo constitucional del país, todas. De tal manera que estas posiciones que se muestran hoy en día contradicen ese sentimiento nacional. De ahí que los numeritos electorales del 6 de diciembre, en ese aspecto, no se corresponden con la realidad que siente el venezolano.
Es decir, se le metería un contrabando a esos votantes que sufragaron a favor de la oposición si se insinúa o se adelanta una política que perturbe el orden constitucional y que afecte en la solución de los grandes problemas que el país tiene, que son fundamentalmente económicos, ¿no? Fundamentalmente económicos y lo que tú señalaste en tu intervención recientemente. ¿Cómo asumir esa situación? ¿Cómo lograr tramontar esa situación? ¿No? Para mí la única forma es imponer la política de diálogo. Sí, tú has sido un apóstol de eso casualmente. Y que yo quiero que al regresar de la pausa hablemos un poco sobre el particular. Claro. Okay. Venezuela vive una situación muy especial, la característica de la crisis, que conjuga factores internos y externos, como nunca antes. Así es. Bueno, cualquier esfuerzo destinado a superar la crisis, a dar respuesta a los problemas concretos de la gente, tiene que pasar necesariamente por un acuerdo nacional. Y para lograr un acuerdo nacional, que no tiene que ser total, absoluto, ni impuesto tampoco, sino producto de debate, de discusión, se requiere el diálogo. Pero el diálogo tiene muchos partidarios y tiene adversarios muy poderosos. Así es. Gente que prefiere que en Venezuela corra sangre antes que los dirigentes de la política, de la economía, de la cultura, se sienten en torno a una mesa a buscar fórmulas de entendimiento. Entonces el dilema prácticamente es o dialogamos o nos matamos, ¿no? Es así, es una especie de dialéctica de extremos. Sí. Tú has sido, José Vicente, un apóstol del diálogo. No es ahora cuando has hecho este planteamiento. Yo te lo vengo oyendo y viendo desde hace ya varios años. Incluso de decir en algún momento a la oposición, oye, administren sus triunfos y vamos a un diálogo en pro de la nación, en pro de Venezuela. El diálogo requiere sinceridad. Ahora, ¿por qué el diálogo, no? El diálogo es la única forma de evitar la situación de violencia que se percibe y además no legitimar de alguna forma los radicalismos y las posiciones extremas que le harían un enorme daño a la República. Habría que imaginarse el Caracazo multiplicado 5, 6 o 8 veces, porque sociológicamente hablando, no es como algunos dicen, vamos camino a una guerra civil. No, nosotros vamos a vivir, si permitiéramos eso, una guerra social. Y nos mataríamos hermanos entre hermanos. Con los peligros de intervención. Con los graves peligros de intervención. ¿Cuándo ha perdido Venezuela más territorio nacional? Más de la mitad del territorio nacional. Cuando hemos estado en situaciones parecidas a esta. Donde la Asamblea, Parlamento, en ese caso Congreso, una tensión extrema con el Poder Ejecutivo y además descuidando los grandes problemas nacionales. Esperemos que eso no se repita, hay que hacer un esfuerzo hacia el diálogo. Yo creo que es posible. Ahora, ¿cómo lo ubicas tú en el contexto geográfico, yo creo, geopolítico? José Vicente, que es posible. De hecho, hay algunos esfuerzos de algunos sectores todavía manejándose con mucho silencio, pero que están lanzando, vamos a decirlo así, puentes, caminos de esperanza para poder, desde las diferencias, sin traicionar principios ni valores, ponerse de acuerdo en puntos fundamentales para la República, para la democracia y sobre todo para el bienestar, bien ser y buen vivir del pueblo de Venezuela. Ahora, se ha hecho una campaña de caos, se ha hecho una campaña muy pesimista en relación, caramba, los precios del petróleo, el manejo de la política petrolera, entre otros aspectos, como para señalar que Venezuela no tiene salida. Eso no es verdad. Una apreciación rápida en el orden geopolítico y geoestratégico de Venezuela nos permite precisar algunas cosas. La primera, nosotros tenemos en el Caribe, la fachada caribeña de Venezuela, bañada, bueno, tiene una extensión de 2.882 kilómetros de costa bañados por el Mar Caribe. Ahí está, digamos, la parte vital de la seguridad alimentaria, pues nosotros importamos
cerca del 70%. Ahí tenemos algunos problemas, pero también tenemos elementos de desarrollo. Por ejemplo, hasta hace poco la salida del crudo pesado hacia Europa, comerciable, era por la fachada atlántica, ahora es cerca de Puerto La Cruz. Es decir, hay una evolución en ese sentido. En el Golfo de Paria está lleno de plancton o plantón, con todo lo que significa en el orden acuífero, pero también con todo lo que significa en el orden comercial y económico de ese potencial. Aparte de eso, en la fachada atlántica, donde tenemos lamentablemente el conflicto con Guyana, el conflicto fronterizo, el diferendo fronterizo, bueno, nosotros tenemos allí mucho diamante, desde la mina del Polaco hasta empezar la fachada atlántica, y eso está bañado de oro. O sea, de verdad, si en algún momento podría hablarse del Dorado, es precisamente ahora, con todo el oro que se tiene. Hay que ver lo que significa tener los recursos que tenemos en el mar, la patria azul que llaman los especialistas, y lo que nosotros tenemos en términos de minerales preciosos. Pero si bajamos al Amazonas, entonces ya no es solo minerales preciosos, son estratégicos, plutonio, radio, entre otros, en cantidades fundamentales y muy importantes. Si seguimos por el otro lado, que sería la fachada andina, nosotros tenemos un intercambio comercial fundamental hacia todo lo que es el área andina. Y si seguimos hacia arriba, entonces nosotros tenemos la salida del crudo pesado liviano, que ocurre o se desarrolla hacia el Paso de la Mona y el Paso del Viento, y llega a la costa este de los Estados Unidos. De un lado tenemos la pluralidad de caminos en el orden petrolero, ya no se trata de un solo comprador, sino de una diversidad de compradores, y tenemos una posición estratégica fundamental. Pero en el orden también del potencial económico, nosotros tenemos minerales preciosos, minerales estratégicos, recursos de todo orden, tenemos también ríos, aguas, a pesar de que hemos crecido hemiplégicamente, el Orinoco hacia arriba, un poco concentrada la población, y el Orinoco hacia abajo no. En términos estratégicos, la Constitución previó lo que se llama el concepto estratégico nacional, que debe ser producto de un diálogo, casualmente, de todos los sectores institucionales de la República, incluyendo esa corresponsabilidad entre la sociedad civil y la Fuerza Armada Nacional. Esas razones que tú das son motivos suficientes para ser profundamente optimista. Claro, yo tengo, además, es decir, no es que lo he olvidado, subrayo y aclaro. Nos estamos refiriendo al elemento geopolítico, claro, pero el elemento primario y fundamental es el pueblo de Venezuela, de donde venimos todos nosotros, de extraordinarias mujeres, de madres que fueron madres y padres, que llevaron adelante a su familia, de hombres muy trabajadores y muy capaces, de una juventud que cuando se le dio oportunidad ocupó las primeras posiciones en las mejores universidades del mundo. Eso obliga a crear un clima de acercamiento, de aproximación, de derrota, vamos a decirlo así, de la polarización. Claro, y de convencimiento de la paz. Que es la posibilidad. Estamos convencidos de la paz. Y eso solo es posible dialogando. No se trata solo de civilizada, sino existencial. No hay otra manera. Ahora, yo no puedo dialogar con alguien que antes de empezar a dialogar me dice, bueno, para yo dialogar con usted, usted tiene que desaparecer. Claro. El discurso ese de la instalación de la Asamblea Nacional. Queremos diálogo, pero en 6 meses tiene que salir el presidente. ¿Cuál diálogo es ese? El presidente de la República fue elegido por la voluntad popular. De la misma manera como la Asamblea en su pluralidad de circunscripciones expresa la soberanía, el presidente también. Él es jefe de gobierno, jefe de Estado, jefe de la administración pública, administra la Hacienda Pública Nacional, dirige la política exterior, la política de defensa, es el superior jerárquico de la Fuerza Armada Nacional. O sea, por favor, estemos conscientes de lo que estamos hablando y de lo que estamos diciendo. Es casi una irresponsabilidad plantear las cosas en esos términos. Aparte de las cosas muy acertadas que has dicho en esta conversación, que revelan pues un conocimiento,
no solamente de la materia constitucional, sino de la realidad del país. Gracias. ¿No? ¿Qué le puedes decir tú como mensaje a los venezolanos en este momento? Mensaje así, corto, concreto, lapidario, como tú sueles. Que crean en la paz a través del diálogo, que respetemos la estabilidad de las instituciones, que respetemos la voluntad popular, respetar a la Asamblea Nacional, respetar al titular del Poder Ejecutivo Nacional, a los titulares del Poder Judicial, a los titulares del Poder Ciudadano y del Poder Electoral. Nosotros tenemos una constitución maravillosa, avanzada, extraordinaria, producto del pueblo de Venezuela, y vamos camino, y es el deseo de la mayoría de los sectores, hacia una democracia social, participativa y muy avanzada. Bueno, muchísimas gracias, ¿sabes? Muchas gracias, José Vicente. Mucha suerte. Gracias.